En el presente video profundizaremos en el análisis de las políticas fiscales y monetarias en Colombia que se centran en el estudio de las decisiones y acciones del Banco de la República para controlar la oferta monetaria, influir en las tasas de interés y mantener la estabilidad económica. Además de hablar del Boletín Económico de Colombia, que es emitido regularmente por el Banco de la República y que cuenta como una herramienta crucial que brinda información detallada sobre la economía colombiana, incluyendo análisis de políticas monetarias, tendencias macroeconómicas, perspectivas económicas y datos relevantes para entender el panorama financiero del país. Se entiende como política fiscal a aquellas decisiones que el gobierno toma acerca de su ahorro e inversión, elementos los cuales también generan un efecto sobre el ahorro y la inversión nacional. Lo anterior son variables que determinan la economía de un país, por eso son de suma importancia y hacen parte del componente macroeconómico de Colombia. El informe de los resultados macroeconómicos y fiscales que entrega el Ministerio de Hacienda resalta que las metas que se han tenido para el año 2023 son las de un superávit primario que debe estar o contar con un equilibrio sostenible junto con la deuda pública. La política fiscal que se encuentra actualmente tiene una alineación que se contempla con los objetivos que tenga el gobierno nacional. Se pretende con esto hacer un adelanto hacia la transformación económica del país. La política fiscal se está promoviendo hacia el cambio de medidas estructurales con base en lo que establezca el Plan Nacional de Desarrollo. Los cambios que se contemplan en la política fiscal están enfocados en la transformación productiva que ha generado reformas en aspectos sociales y económicos. Además de esto, los principios por los cuales se ha venido rigiendo la política fiscal del 2023 son los siguientes. En primer lugar, la necesidad de que se puedan financiar las reformas y programas dirigidos hacia los ámbitos sociales y económicos. En segundo lugar, se debe generar la sostenibilidad de la deuda y las finanzas públicas. En tercer lugar, la regla fiscal se debe cumplir de forma estricta. Y por último, y el más importante, es que se pueda preservar la estabilidad de las variables macroeconómicas. Así, se proyecta una reducción del déficit fiscal en 2023 de 1 punto porcentuales del PIB, o sea, del 4.3% frente al 5.3% del 2022. Además de lo anterior, habrá liberación de recursos fiscales con el fin de destinarlos al financiamiento de programas sociales y económicos, enfocados en la justicia social. En mediano plazo hay una proyección de recuperación económica. La anterior gráfica demuestra los resultados fiscales de varios años. Se puede notar que el gobierno nacional tiene un compromiso real con la sostenibilidad fiscal y con el buen manejo de finanzas públicas. Esto ha sido posible por seguir de forma rigurosa la regla fiscal, adoptando así una trayectoria que permite reducir la deuda pública, así como se nota en la gráfica. Año tras año, el balance primario ha aumentado mientras que el balance fiscal ha disminuido. Como es de saberse, una de las funciones del Banco de la República es el poder mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana, lo cual se debe hacer en un trabajo conjunto con la política económica general. Para poder cubrir a cabalidad con esa función, la Junta Directiva del Banco de la República decide acoger una planificación enfocada en manejar una inflación flexible, haciendo que la inflación cumpla con el nivel de sostenibilidad respecto al producto y el empleo. Ahora bien, uno de los propósitos que se tienen para la inflación es el de tener la fluctuación en el 3% respecto a las variaciones que se tienen en relación al IPC. Se debe aclarar que la inflación puede variar por elementos que no necesariamente estén dentro de la política monetaria. Por ejemplo, el aumento de los precios de los alimentos por cambios que se puedan tener en el clima. Ahora bien, la política monetaria que se ha estado implementando durante el año 2023 está enfocada en un esquema contractivo, lo cual a la larga permite que se aumente el crecimiento del consumo privado. Asimismo, durante el año 2023 la economía se tornó más dinámica, permitiendo que se dé una recuperación de la misma respecto a otras economías de países en el mundo. Ahora bien, la inflación continúa en descenso, sin embargo no quiere decir que no sea elevada. Por el contrario, sigue mostrando números altos. Se prevé que los niveles de producción, consumo e inversión sean los elementos que más se puedan sostener a largo plazo, elementos los cuales permiten que se pueda dinamizar la economía del país. Asimismo, en el escenario anterior, es oportuno que se pueda mantener la tasa de interés de la PM para poder reducir la inflación y que la meta que se tiene del 3% de oscilación se pueda cumplir.
Como se puede observar en la gráfica, la tasa de interés tuvo un aumento, lo cual se muestra con sorpresa, puesto que al estar en un 13,35% se muestra más alta de lo que se esperaba. Además, tuvo una elevación respecto al análisis que se hizo de esta tasa de interés en el año anterior, pues se espera un 12,3% para finales del 2023, antes 10%, y 7% para diciembre del 2024, antes 6,5%. Las implicaciones del aumento de esta tasa de interés es para las familias colombianas directamente, haciendo que haya mayor endeudamiento y se disminuya el poder adquisitivo. Sin embargo, se debe aclarar que lo que se muestra en la gráfica es una proyección aproximada de lo que puede pasar con la tasa de interés en lo que queda del año y en los 2 años siguientes, ya que se debe tener presente que puede haber cambios mayores desde la Junta Directiva del Banco de la República. El Boletín Económico aborda diversas variables económicas en Colombia durante el año 2023. La inflación aumentó del 6,94% al 13,12%, afectando la capacidad adquisitiva. En vista de este escenario, el Banco de la República decide aumentar la tasa de intervención. Asimismo, en el siguiente gráfico podemos evidenciar variables de la inflación durante el año 2023 por meses y años, según el DANE. En el siguiente gráfico evidenciamos la variación de la inflación y algunos de los efectos negativos que puede traer, como lo es la depreciación del peso colombiano, generando que los productos que se importen sean más costosos al momento de adquirirlos. Otro análisis es el Producto Interno Bruto. Para el año 2023 decrece un 0,3% a raíz de las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado, las cuales que se enfocan en las industrias manufactureras, el comercio al por mayor y al por menor, el transporte, alojamiento y la construcción. En lo que lleva al 2023, el Producto Interno Bruto muestra un crecimiento del 1,0%, lo que permite el crecimiento económico por la participación de áreas como la administración pública, las actividades artísticas y las actividades financieras. Asimismo, respecto a lo que consta del 2022, hubo un crecimiento del 8,1%, lo cual se enfoca principalmente en la agricultura, ganadería, administración pública y defensa. Continuamos con el análisis de la tasa representativa del mercado, la cual osciló entre 3.000 y 5.000 pesos colombianos por dólar, afectando importaciones y exportaciones. Habiendo dicho lo anterior, la economía colombiana demuestra una recuperación notoria respecto a lo que se ha vivido por la crisis del COVID-19. Además de esto, la implementación de buenas políticas monetarias y fiscales que permiten que haya una disminución en los efectos negativos de la economía. En el contexto internacional, de forma global, la economía se presencia en distintas formas en la gran cantidad de regiones que tiene el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos muestra unas cifras positivas. En la zona euro, debilidades en exportaciones. Y China enfrenta incertidumbre post-pandemia. Por otro lado, la inflación global continúa en elevación hacia los objetivos de cada banco central. Las pretensiones de la inflación del mundo se ubican en el 4,0% en el 2023 y 2,4% en el 2024. A continuación se muestra el crecimiento mundial por medio de representaciones gráficas. Como se puede evidenciar en la gráfica, el crecimiento para el 2022 fue mucho más alto que para el 2023 y con la proyección del 2024 se ve lo mismo, queriendo decir que los países del mundo comenzaron a recuperar su economía después del COVID-19 hasta el 2022. Según el FMI, el crecimiento económico de Colombia se pronosticó en 1% para el año 2023. Sin embargo, para el 2024 este porcentaje tendrá un aumento del 1,9%. Además de lo anterior, el Gobierno Nacional colombiano ha manifestado que el país se encuentra en una posición con bases para aumentar su crecimiento,
ya que tiene una tendencia a ser una de las economías con mayor competitividad de la región. Por otro lado, se sigue trabajando arduamente en el sector privado y el gobierno para hacer que el país aumente su competitividad. Las recomendaciones que se dan a raíz del análisis hecho anteriormente son las siguientes. El Gobierno Nacional debe apostarle al aumento del consumo interno, haciendo énfasis en los productos que más consumen las familias colombianas y los que se encuentran con mayor facilidad, como el café y el banano. Si se aumenta el consumo interno, la economía también tendrá un alza. Por otro lado, debe mantener el equilibrio entre el comercio y sostenibilidad, pues se reducirán las importaciones y habrá más espacio para poder cumplir y sostener la regla fiscal que se tenga establecida. Además, el gobierno debe actuar con suma prudencia al momento de realizar reformas, ya que éstas implican, en primer lugar, cambios significativos y, en segundo lugar, un aumento del gasto, lo que representaría un punto de debilidad para la economía del país. Para concluir, es importante resaltar que el compromiso que tiene el Gobierno Nacional con las políticas fiscal y monetaria está enfocado directamente en ser estabilizadoras de la economía al momento de que se enfrentan situaciones de desaceleración de la productividad del país. En cuanto al ámbito monetario, una de las áreas que más preocupa a la economía es el desempleo, ya que el Gobierno Nacional decidió mantener la oferta de dinero soberano de forma restringida, lo que implica que los recursos sean limitados y asimismo se provoque que la oferta de empleo sea menor, generando que el desempleo aumente y la política monetaria no estabilice esta situación económica. Por otro lado, el Banco de la República debe tener distintos enfoques y no centrarse de forma específica en la implementación de la política monetaria, con el fin de que la economía se pueda trabajar de forma conjunta con el Gobierno Nacional, dejando de lado la idea de que el Banco Central debe actuar de forma independiente.